Buenos días, chicos. Espero que se encuentren bien. Buenos días, profe. Por ahí, ayer, bueno, no sé si vieron todos que les mandé el, el manual para instalarlo de laboratorio virtual en Mac, en la versión ya actualizada. En buena teoría debería estar funcionando. Yo ya la había probado y a mí me funcionó. No sé si alguien me puso un mensaje, ¿quién fue ayer? De que algo le... Yo fui, profe. Ok, ¿quién dijo yo? Natalia. Natalia, ajá, perdón. Es que se la puse porque si no se me iba a olvidar. Perdón que le Sí, sí, escribiera sí, ayer. no, está bien. Yo más bien te dije porque como se los acababa de mandar, dije, al rato cree que estoy conectada. Mira, si hubiera estado conectada de una vez, lo hacemos. Ay, no, profe, tranquila, más bien me dio pena. Pero, pero como ya había apagado, dije, ay, no, si vuelvo a encender, quién sabe, pero No, no, tranquila. entonces, ¿en cuál punto de los pasos fue que te puso el problema? No, es que vieras que, digamos, ya llegué, instalé, seguí los pasos que aparecía como el manual, todo bien, todo tranqui, ajá, no, ningún error. Y ya cuando supuestamente decía como conectar al VPN, me dijo como no, sigue siendo como la misma dirección o algo así, fue lo que me dijo como no, Sí, yo vi no el funciona. mensaje. Pero digamos eso, a efecto del manual, ¿qué página, hasta dónde habías llegado? ¿O Ah, es el puro final? nice. No, ahora sí, sí me conecta. Ya Ahora sí dice te conecta. conectar. Sí. Ay, bendito sea Dios. Me has alegrado el día. La acabo de intentar y dice conectado, todo bien. Perfecto. Ok, entonces ya puedes reservar la computadora y entrar. Ya entraste, más bien. No, es que vieras que la vez pasada como me estaba dando error, entonces no había intentado, pero ya lo voy a intentar. Que ahora sí, sí me A funciona. reservar y tal vez probar hoy, trabajar hoy en esa Ujú, computadora para también medir como el comportamiento, ¿verdad? ujú. Ah, bueno, pero vieras que me has alegrado el día. Yo decía, no, ya está revisado porque falla. Ok, No, genial. tranqui, gracias, más bien. Ok, chicos, entonces, habíamos quedado, habíamos empezado, ya estábamos casi terminando la práctica, la primera práctica de Visual Basic, que es la práctica número 6, si no me equivoco. Estoy abriéndola. Sí, la práctica número 6, ya les voy a mostrar, si estoy abriendo los documentos. Todos los que, bueno, fueron poquitos los que se conectaron y no es un reclamo, tranquilos, ¿verdad? Pero digo, todos los demás pudieron ver la grabación, ¿tienen alguna duda de lo del asunto inicial de las macros? ¿No? Ok. Entonces, voy a compartirles la pantalla para que veamos en dónde habíamos quedado y que continuemos el Profe, próximo. perdón, Ajá. es que yo tenía una duda. Vieras que en la primera parte que era de em, guardar el mensaje que antes de cerrar el documento le salía si quería una copia, sí o no. Eso sí lo Ajá. pude hacer y sí le doy sí, ¿verdad? Para después cerrar y ver si sale la copia, pero no me sale la copia en el equipo. No sé por qué. Estaban viendo pantalla ya, ¿verdad? Le pusiste este slash. Sí. Ujú, Está igual, igual, igual. sí. Puedes mostrar pantalla. Sí, dame un segundo. Profe, perdón, aprovechando que la compañera está en otra cosa. Bueno, ya supuestamente me metí en el link que dice ahí y me pone, la conexión no es privada. Y entonces dice, es posible que algunos atacantes intenten robar tu información de Sí, eso lo pcl.nna.user.ac. ponen, es una condición que hay que poner para que sepan, pero en realidad sí es Ah, segura ok. dentro del ambiente de la universidad. Entonces le doy como cargar de uno o le doy como... Es que abajo dice, si quieres ayudar a mejorar la seguridad de la web para todos, bla, 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 o Estás configuración entrando desde avanzada. Safari, Ajá. No, no, estoy entrando desde Google Chrome. desde Google Chrome. Dale Ujú. entonces ¿cuáles son las opciones que pone la ventana?
No, dice, si quieres ayudar a mejorar la seguridad de la web para todos, envía las URLs, no sé qué, y me pone como un cuadrito de aceptar y después más abajo me pone configuración avanzada o cargar de nuevo, pero cargar de nuevo no cambia nada. Si le das configuración avanzada, ¿qué te pone? Ok, a eso voy. No, solo me da como un mensaje, pero no puedo hacer nada más. Entonces voy a darle clic en si quieres no sé qué y le voy a dar cargar de nuevo. Sí. No me funciona. Vos puedes Ah, compartir pantalla también. voy a toque, profe. Pero que si quiere lo ¿Quién iba a comparto la otra compartir compañera. primero? ¿Que me iba a Ah, enseñar algo? ya, profe. Díganme el nombre, por favor. Me dicen yo buscando aquí cuál micrófono ¿Verdad? está abierto. Jessica Londoña. Ok. Mira, tengo que darte poder compartir, ¿verdad? Así, pensé que era para eso. Listo. Ya le enseño, profe. Aquí está. Ok. Le estás escribiendo sí en mayúsculas y sin tilde. Cuando ¿En se cuál? ejecuta. Cuando se ejecuta, cerra el archivo. Ahí tienes que poner sí en mayúscula y sin tilde. Ajá. Ahora veamos ahora buscarlo en el explorador. Ah, ok, sí, porque se dejó de compartir. Ay, sí, ya sí. O sea que tiene que escribirse igual como sale ahí, digamos. Porque Sí, creo por eso que, yo les decía que esto es súper delicado, ¿verdad? Si queremos aceptar el sí solo mayúscula y solo minúscula y todo, tenemos que decirle todos los posibles sí. Para ella, acordate que la S mayúscula es diferente a la minúscula y todo eso. ok, listo, listo. Muchas Igual, gracias. después vamos a ver como otras formas de recibir lo que sea mejor, pero estas son las primeritas, entonces solo para que quede así. Ahora sí, ¿quién era? Era Natalia. Natalia. Ujú. Sí, ya le comparto, profe. ¿Se lo está viendo, profe? La conexión no es privada. ¿No será porque yo tengo como algo para la seguridad de la compu? A mí me está Sí, puede pasando lo ser eso mismo. que el otro esté permitiendo. Esta cosa, AVG, como Internet Security, porque a veces me ha dado error. Ese puede ser el que te lo está pidiendo. Voy a meterme a buscar ese. Si quieres ayudar a mejorar, sí. Ya eso es algo de la configuración de la seguridad que tenés. No es un sitio permitido. No lo reconoce. Sí, voy a ver si logro quitarle eso. Sí. Ok. Ahí me avisas. Gracias, profe. Bueno, les decía entonces, habíamos quedado en esto. Bueno, no es esto que estamos haciendo ahora. Ay, cómo me cuesta a veces colocar las herramientas del Zoom, si en todo lado me estorban. Aquí, estamos en esta y estamos en esta. Habíamos hecho entonces estos dos, ¿verdad? El mensaje de bienvenida y habíamos hecho este para cerrar. Y en el módulo de funciones teníamos esta, calcular periodo del mes de la venta, que era el primer ejercicio, donde acuérdense que lo que estábamos viendo con Jessica, que tienen que recordar, es que es difícil acordarse, ¿verdad? Pero la computadora no entiende
la semántica de lo que queremos decir. Entonces, la S mayúscula es diferente a la minúscula. Una I con tilde es diferente a una I sin tilde. Por ejemplo, septiembre es diferente de septiembre. Entonces, habíamos hasta hecho el ejemplo de que si queríamos permitir septiembre, teníamos que ponerlo de esta forma. Entonces, así de específicos tenemos que ser con todas las instrucciones que nosotros estemos trabajando. Vamos a ver por aquí voy a sacar el archivito donde estamos haciendo los algoritmos, que es este. Y vamos a ver ¿a dónde habíamos llegado ahí? Sí, habíamos hecho este. Entonces, este es el algoritmo que habíamos hecho para los meses, ¿cierto? Ahora las instrucciones llegan y lo que me dicen es que, bueno, la habíamos aplicado, déjenme solo revisar, si habíamos aplicado aquí la función, ya la habíamos utilizado y habíamos podido llenar la columna B con esos valores. Ahora lo que nos dicen las instrucciones es que tenemos que llenar la columna C. Y para llenar la columna C, igual, tenemos que crear una macro de tipo función que devuelva el nombre de la zona en la que se encuentra la tienda y que reciba como parámetro el número de tienda con base en la información de esta tabla. Entonces tenemos, estos son los posibles números de tienda, si es del 1 al 4 en la zona central, si es 5 o 6 en la zona sur y si es del 7 al 9 en la zona norte. Esto es lo que tenemos que hacer. Entonces, nuevamente, si decimos que es una función, porque devuelve un valor, y entonces tenemos que utilizar la cláusula function para declararla. ¿Qué nombre le ponemos a esta función? A ver, alguien que me diga qué nombre le ponemos. Calcular zona, profe, puede ser. Calcular zona. Ok. Vamos a ponerle calcular zona. Me dice que recibe como parámetro uno de estos números, ¿verdad? Que son los números de tienda. ¿Qué tipo de dato deberíamos asignar a esos valores? A partir de los tipos de datos que vimos en la clase pasada. Un integer, un int. Integer. Puede ser un integer. Eventualmente podríamos utilizar también un byte, ¿verdad? Porque es un número pequeñito. Pero bueno, pongamos integer. Entonces, el nombre del parámetro, acuérdense que todos los parámetros los ponemos entre paréntesis. Vamos a poner el número de tienda, la cláusula es para determinar el tipo y entonces el tipo del dato, integer. Solo tenemos un parámetro en este caso. Ojo el chat, hay un compañero que todavía no tiene grupo para el trabajo, para que se comuniquen conmigo, por favor. Adicionalmente, me dicen las instrucciones que el valor que devuelve es uno de estos. Eso significa que la función es de tipo. ¿Qué tipo de dato es la función? String. String. Muy bien. ¿Quién me está contestando? Mario. Mario. Muy bien, Mario. Gracias. Ok, entonces, esta es la declaración, ¿verdad? De lo que tenemos como función. Ahora, vamos a ver que tenemos que desarrollar el algoritmo y esto se asemeja bastante a lo que hicimos acá, ¿verdad? Porque yo tengo los valores de los parámetros y dependiendo de cada uno de esos valores, yo puedo venir a determinar cuál es el valor que tengo que devolver. En este caso no me están diciendo de que hay valores de error, entonces podemos asumir que todos los valores son correctos. Igual podemos hacer la validación en todos los momentos. Entonces tenemos que ir a determinar cuál es el algoritmo que vamos a poner para este ejercicio. Y acá vamos a trabajar, este es el 2D. Profe, Ajá, perdón, otra vez soy ya Natalia. tranquila. No, es que se lo estoy intentando ver si me funciona y me sigue dando error que que la conexión no es privada y ya le quité lo de la configuración del antivirus de que permita como páginas que no sean seguras y después fui también a la configuración como acá de Google Chrome y también le dije como permítame contenido no seguro
y me sigue dando error. Ok, no, mándame entonces esa imagen para ponérsela al administrador de la plataforma para ver si él sabe qué configuración, qué Sí. cosita es la que hay que ponerle para que lo permita. Porque yo sé Ok. que él actualizó los certificados digitales y ya con eso a mí me corrió bien en la Mac, Ujú. pero sí habría que ¿Y ver usted con qué aplicación la abrió, profe? con Firefox. O puedes buscar con Firefox o el Ok. navegador. Sí, es que eso no lo tengo, entonces lo voy a descargar a ver si me funciona tal Sí. vez. Porque a mí sí Gracias. me puso mucho problema. Con Safari no lo logré abrir, No, sí, no, con pero Safari con no. Firefox entró bien, Sí, pero perfectamente. a mí normalmente con Google Chrome me funciona bastante bien, pero quién sabe. Ujú, ujú. Bueno, gracias, profe. Ok. Bueno, entonces les decía, igualmente lo que voy a tener que hacer es una revisión de los valores de los parámetros para con base en ese parámetro determinar esto. Entonces, parecido a la vez pasada, como lo habíamos hecho aquí con estos condicionales, aquí tenemos que hacer condicionales. La diferencia es que, bueno, por un lado que estos son valores numéricos, entonces nosotros podemos trabajar con rangos de números, eventualmente. Nosotros podemos ver aquí si está entre 1 y 4, ¿verdad? Por ejemplo, si es 5, 6 y si está entre 7 y 9. O podemos ponerlos uno por uno. ¿Cómo quieren que lo hagamos? Profe, con la condición en una línea. O sea, todas las condiciones saneadas. Todas especificadas ahí, una por una. Ujú. Ok. El grupo para el examen y para proyectos de máximo 5 personas. Entonces aquí lo que hacemos es decir, si la tienda es 1, 2, 3 o 4, entonces, no, ya no se pide, o 4, entonces la zona es central. Mira que es lo que me está diciendo acá. En el caso de que no se cumpla la primera, entonces tengo que venir a revisar la segunda. Si no se cumple la primera, si la tienda es 5 o 6, entonces la zona es, y aquí era sur. Entonces aquí le pongo sur. Si no, aquí como les digo tengo las dos opciones. Una es revisar los valores 7, 8 y 9, solo para garantizar que sean esos y que no vaya a ser que me aparece el número 20 y que lo ponga como que es de la zona norte. Entonces yo puedo revisar si la tienda es 7, 8 o 9. Entonces la zona es norte. Acuérdense que habíamos hablado de que cuando yo declaro una variable de memoria, si yo le asigno un tipo de datos numérico, por defecto, al ser declarada, se le asigna el valor 0. Ocurre lo mismo con la función. Si yo le declaro un tipo de valor a la función, bueno, en este caso de tipo de texto, y no le asigno ningún valor, pues entonces la función va a tener el valor vacío. O podría decirle, igual aquí, si no, la zona es vacía. Por decir algo, solo para que quede, que no vaya a ser como les digo, que si me mandan un número diferente, me ponga siempre la zona norte. Porque si yo solo le pongo, si no se cumplen todas estas, cualquier otro número va a ser norte. Entonces lo puedo dejar así. En pseudocódigo, que es lo que les digo, que ya se me parece más a lo que es el código de programación, yo lo pondría así. Si número de tienda es igual a 1, aquí nuevamente vamos a necesitar usar el operador lógico. Aquí yo digo 1, 2, 3 o 4, cualquiera de esos que se cumpla, así que utilizo el OR. Vean que esto es igual como lo hablamos, solo que acuérdense que tenemos que poner cada condición ahí, bien establecida. ¿Sí, Oscar? Profe, ¿me escucha? Sí, creo que sí. Sí. Bueno, buenos días. Era para preguntarle acerca de... Bueno, es que obviamente nos hemos atrasado un poco con eso de que las clases de los lunes como que hay como una manía porque haya feriados. Sí. Entonces, quería saber si lo que estamos viendo ahorita va a entrar en el examen No, o... no. El examen se mantiene solo Excel.
Lo que pasa es que como lo atrasamos, estamos cubriendo ya la materia de las macros para no atrasarnos con el tema de macros, que es todavía más, es más complejo tal vez. Entonces no quiero que más bien tengamos que correr o ver cosas en carrera con las macros, pero en el examen solo entra lo de Excel básico. Bueno, lo que vimos hasta la práctica 5. Muchas gracias, profe. ¿Ok? Aquí entonces decíamos que la zona va a tener el valor central. Igual acá. Como estamos hablando, si no, entonces vamos a hacer una nueva comparación. Vamos a poner el ELSIF y otra vez, cada uno de los valores por separados tienen que ser validados. Acá no voy a seguir poniendo en todos los algoritmos las dos partes, la de lenguaje natural y la de pseudocódigo, porque siento que perdemos tiempo y estamos hablando de lo mismo. Así que más bien, ustedes me van diciendo si quieren que lo haga natural o si quieren que lo haga pseudocódigo para hacerlo una única vez. ¿Okay? En este caso... Perdón. Ajá. Le tengo una buena noticia, ya me funcionó. ¿Ah? Ya me funcionó en Firefox. Con el Firefox, sí. Ya. Ok. Ok. Me Porque dio entonces muchas más gracias, bien profe. en el manual voy a poner que se recomienda con Firefox. Sí. Para que sí. Ok, perfecto. Muchas gracias, profe. Ok, acá esto, y si no, el else, ¿verdad? Ya el último valor, le decimos que entonces a zona le vamos a asignar nada. Esto que está aquí no es necesario, porque como les digo, ya desde el momento en el que la función le asignamos el valor de texto, se le asigna este valor como vacío. Entonces, si nosotros no le ponemos nada, nunca le asignamos nada, pues siempre va a devolver ese valor vacío. Entonces, esto no necesitaremos. Ese ya sería nuestro algoritmo Santa María. El viento o la cortina. Entonces, esto es lo que vamos a traducir allá en código con las instrucciones, ya respetando toda la sintaxis y demás, en este código, aquí en el editor. Entonces, nuevamente, no tenemos que solicitar el valor porque ya viene como parámetro, entonces aquí lo vamos poniendo. N es igual a 1, N es igual a 2. Acuérdense acá también que tiene que estar escrito este valor no entienda exactamente igual que como está en el paréntesis. Si aquí yo puse ese guión bajo y aquí yo le pongo, por ejemplo, esto así, no va a entender que se refiere al parámetro. Va a asumir que es una nueva variable de memoria que está siendo declarada en este momento y va a hacer la comparación con eso. Entonces, siempre escribirlo exactamente igual como está ahí. Acá habíamos hablado, ¿verdad?, de que teníamos dos posibilidades. Una es como utilizamos en esta primera función, que yo tengo una variable de memoria intermedia, donde asigno los valores a la variable de memoria y después a la función le asigno el valor que le puse a esa variable de memoria. Esa es una forma y es válida y lo podemos hacer aquí también. Pero en este caso lo que vamos a hacer es que se lo vamos a calcular directamente a la función. ¿Ok? Entonces aquí yo voy a poner calcular zona va a ser igual a central. Directamente. Usamos el else if, acuérdense que esto es una i, else if, pegado. Y volvemos a poner acá tienda igual a 5 o tienda igual a 6. Para cualquiera de estos valores, igual a la función, le vamos a asignar directamente el valor, que aquí era sur. Profe, Ajá. además de la palabra así, or, así, textual, or o and, se puede usar como símbolos, como creo que es como
es que parece una I 2 veces, que también funciona como I, pero en otro lenguaje. Entonces no sé si aquí también se puede usar. Aquí solo textual. Sí, así tiene que usarse textual. Ok. Sí. Y acuérdense, Visual Basic es un lenguaje de programación que no es tan complejo ni tan robusto tampoco como otros lenguajes de programación. Entonces, pues nos da muchas cosas, tiene muchas facilidades y todo, pero entonces tiene ciertas restricciones. Aquí tiene que ser utilizado de esta forma. Bueno, por lo menos hasta donde yo sé, aquí no se puede. Nunca me he puesto a averiguar cuántas formas, pero tengo entendido de que tengo que usar siempre el OR, el AND o el NAT, nada más. Y tengo otro, el CIF acá, tienda igual a 7 o tienda igual a 8, tienda igual a 9. Igual se lo asigno directamente a la macro, la función. Y como les decía, en este caso no es necesario hacer la otra verificación. Si no es ninguno de estos números, va a dejarme el valor vacío, porque ya es el valor por defecto que tiene la variable, que es string, que en este caso representa una función. Entonces, esto ya sería mi función, que igual que la vez pasada, yo voy a ir a utilizarla. Por ser una función, me va a aparecer acá, me va a aparecer aquí, como una función cualquiera de las que tengo de Excel. Esto solo funciona, para la redundancia, con funciones. Acuérdense que hay dos tipos de macros. Están las subrutinas y están las funciones. Si yo quiero que me aparezcan aquí para utilizarlas, tiene que ser de tipo función. Y le pongo calcular zona. Aquí tengo la función. Le pongo el parámetro correcto. Cierro paréntesis y ahí está. Y tal como hicimos con la otra, puedo replicarlo. En el caso de que yo tenga subrutinas, que es lo que vamos a ver más adelante, ya yo no puedo usarlas aquí como una función porque no son funciones, son subrutinas. Entonces es otra la forma en la que yo las puedo ejecutar desde la hoja de cálculo. ¿Ok? ¿Algún problema? ¿Alguna pregunta? ¿Todo en orden? Ok. Entonces continuamos. Bueno, ya con eso hicimos esta parte, ¿verdad? De la función, aplicarla ya. Y ahora me dice cree otra macro de tipo función también, que en este caso va a calcular y a devolver el monto real pagado por el cliente, que reciba como parámetros el importe de la venta y el porcentaje de descuento realizado. Entonces, esto es lo que tenemos acá, ¿verdad? Tenemos el importe de la venta y aquí tenemos el descuento. Habíamos hablado, ¿verdad?, de que cuando hablo de cantidades monetarias, uso el tipo de datos que se llama currency. ¿Se acuerdan que es el que me permite hasta 4 decimales y que es suficiente esa cantidad de decimales cuando me refiero a monedas? Entonces, es el tipo ideal, ¿verdad?, para cuando trabajamos con cantidades monetarias. Los porcentajes, acuérdense que yo diga 3%, 20%, 90%, en realidad los porcentajes son un número que se encuentra entre 0 y 1. Entonces, yo necesito, para representar un porcentaje, siempre un valor, un tipo de datos que pueda contener decimales, pero el más pequeño de todos. En este caso podríamos utilizar el single, que es el que ya me permite entonces ese manejo. Porque esta representación con el símbolo de porcentaje y demás, solo es para Excel aquí en la hoja de cálculo. Allá en programación siempre vamos a tener que trabajar con el punto y el valor numérico que tiene ese porcentaje. Habiendo aclarado esto, ¿verdad? Vamos a decir nuevamente, tenemos una función, ¿qué nombre le vamos a poner? Eso es lo que me hace. Devolver el monto real pagado por el cliente. ¿Qué nombre le ponemos? ¿Alguno? Bauticémoslo rapidito. Vamos a ver. Calcular monto para seguir con los calcular, puede ser. Y entonces, Sí, ajá, yo le puse calcular precio, pero que no importa. calcular precio, pongámosle. Calcular precio. ¿Ok?
abrimos paréntesis para poner los parámetros. Entonces, tenemos dos parámetros. Uno es el importe de la venta y el otro es el descuento. Entonces, al primero le ponemos importe. Por ejemplo, que dijimos que como es una cantidad monetaria, tiene que ser de tipo currency. Entonces, aquí ponemos currency. ¿Ok? En este caso hay dos parámetros. Entonces, cada parámetro no es que se pone en paréntesis separados, sino que ponemos una coma para separar un parámetro del otro. El segundo es el descuento, ¿cierto? El descuento ya dijimos que tiene que ser un número entre 0 y 1, así que le vamos a poner el tipo 5. ¿Okay? ¿Y qué tipo de dato me devuelve esta función? Currency. Exactamente, es un currency porque lo que me devuelve va a ser lo que realmente pagó. Está en unidad monetaria, así que es currency. Y ahí tenemos esta otra. Entonces, lo que vamos a hacer es decir, ok, este es el monto de la venta, ¿verdad? A ese monto de la venta tengo que aplicarle este descuento y después hacer la resta. Básicamente eso es cierto. Entonces, ay, perdón, por acá tengo, ese es el ejercicio F. Y aquí tengo este. Vamos a poner otra vez. F. ¿Lo hago en lenguaje natural o lo hago en pseudocódigo? ¿Qué prefieren? En pseudocódigo. Ok. Entonces, ya tenemos el importe de la venta. Ahora necesito saber cuál es el monto del descuento, ¿cierto? Entonces, yo diría, el monto del descuento debería ser el importe de la venta multiplicado por el descuento. Estos son los parámetros que tenemos, ¿verdad? Ya ahí tengo el monto del descuento. Entonces, el precio final sería el importe menos el monto del descuento. ¿Cierto? Y ya ahí lo tengo. Este es súper, súper sencillo, súper facilito. Esto es lo que yo tengo que hacer. Ahora, aquí lo estoy haciendo dividiéndolo paso por paso. Yo puedo hacerlo así ya en la programación o puedo venir directamente a poner que el precio final es el importe menos el importe por el descuento. Cualquiera de las dos es válida. Porque ven, este valor que está aquí, yo lo que hago es sustituirlo directamente por esto y solo ocuparía una instrucción. O puedo tener estas dos así. La diferencia básicamente radica en que si lo hago con los dos pasos, yo necesito declarar esta variable de memoria para mantener el valor temporal ahí y después utilizarlo. Si lo hago con una sola instrucción, no necesito ninguna variable de memoria. ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué prefieren? ¿Alguien? Necesito que me digan. Lo Con los dos hacemos. pasos. ¿Ah? Con los dos pasos. Con los dos pasos. Entonces, para hacerlo con los dos pasos, como les digo, tengo que declarar una variable de memoria que va a ser el monto del descuento y esa nuevamente va a ser de tipo currency. Entonces, aquí la voy a poner. Dim monto descuento tipo currency. Entonces, a monto descuento, yo le voy a asignar el importe por el descuento. Y después, a la función calcular precio, que es el valor que me va a devolver, voy a decirle que eso va a ser igual al importe menos el monto del descuento. ¿Ok? Esta sería mi función. Vean que es algo muy específico, es bastante chiquitito. Aquí no tengo que hacer validaciones, lo único que tengo que hacer son cálculos. Entonces, ¿esto qué me quiere decir? Que no necesariamente voy a tener que meter estructuras condicionales ni cíclicas, sino que usualmente lo que es indispensable es tener algunas sentencias de asignación de valores.
que es como voy trabajando. Esto sería esta parte. Entonces, esto nuevamente es una función, entonces voy a ir a aplicarla aquí directamente. Y aquí yo voy a venir a decirle que el calcular precio. Ahora tenemos dos parámetros, entonces yo le digo este, y esto es igual, ¿verdad? Como en Excel. En este caso sería punto y coma para dividir los parámetros y el descuento. Y le doy Enter. Ahí está. En este caso el descuento era del 0%, por eso me da exactamente igual que el monto. Esto lo replico y ahí tengo esos valores. Listo. ¿Preguntas, dudas? ¿Les corrió a todos bien? Sí, me imagino. No veo A mí mensajes. me dio un error. ¿Puedes compartir pantalla? Claro. Me dijo que tenía que terminar con un sub o function. Entonces tengo que hacerlo de nuevo. Sí. Me dice que no puedo guardar mientras depuro. No, dale. Debajo de donde dice depuración de la pestaña hay un cuadradito que es como un stop. Debajo. No, ese es salvar. Debajo de donde dice depuración. ¿A dónde dice depuración, profe? En las Aquí. pestañas. Ok, ajá. Abajito. No. Ahí, abajito a la par. Ese cuadradito es para detener. Ok. Eso es como el play, la pausa y el stop. Eso me lo tiró así. No se ha definido. Ok. Vamos a ver lo que hay en la celda, porfa. Ujú. Calcular precio. F3 y F3. Importe de ventas, currencies, cuentas single. ¿Le cambiaste algo o directamente lo escribiste? Ah, ya sé. Porque Ujú. ahí abajo, en la última función, la última instrucción de la función, pusiste Ujú. calcular espacio-precio. Ok. Es eso. No tiene, el nombre no tiene espacio, entonces tienes que dejarlo igual como está el nombre. Ahora volverlo a poner. Ahí Perfecto. está, listo, ok. Gracias, profe. ¿Alguien más con algún problemilla? ¿Algo que no le haya funcionado? Profe, es que, perdón, usted mencionó algo al puro principio cuando íbamos a hacer esa partecita del ejercicio sobre un número, sobre un 5, pero es que no pude entender. ¿Le mencioné qué? ¿Qué fue lo que dije Algo yo? sobre el número que debemos usar y mencionó en este caso con esta tabla un 5, pero es que no lo entendí porque se me cortó el internet, no sé a qué se refería. Single. El No, tipo de no, no. dato. Sí, yo no dije 5, sino que dije que tenía que ser de tipo single. Esto. El descuento. Profe, Porque, no digamos, sé, es profe. el número, el tipo de datos más pequeño que me permite decimales. Y como sabemos que es un porcentaje, no va a pasar de 1. Pero era eso. ¿Se acuerdan que teníamos la Ah, ok. tablita con los tipos de datos? Sí, ahí es. Acuérdense que eso, por lo menos mientras se acostumbran al uso de los datos, es bueno que lo tengan a mano para decir, ok, para esto ocupo este tipo de datos, para esto ocupo este tipo de datos. Pero creo que era single, no 5, me imagino. Ok, Ok, pero sí, es que se me cortó, muchas gracias. sí, con gusto. Bueno, si estamos con esto y todo les funcionó, entonces vayamos a la práctica 7. En realidad podríamos seguirla aquí mismo. La práctica 7, parte de lo que estamos haciendo.
Entonces pueden mantenerse en este mismo archivo. Si quieren, lo salvan con un nombre diferente. De hecho, yo lo voy a hacer solo para que ya nos quede como prácticas separadas. Pero partimos de esta para hacer lo que nos queda. Que lo que vamos a trabajar hoy son subrutinas. Acuérdense en la presentación, así los voy a pasar brevemente. Esta. Acuérdense de revisar la presentación, porque acá, digamos, bueno, hablamos un poquito esta parte de las funciones integradas que trae Visual Basic. Así como Excel tiene sus funciones que nosotros usamos por defecto, ¿verdad? Ya hemos visto varias y podemos crear más. Hay otras funciones que son propias para usar en Visual Basic, donde entonces son cosas bastante comunes también que uno tiene que hacer en programación que ya vienen hechas para que nosotros no tengamos que ir a hacerlas una por una, sino que aprovechemos todas las que están ahí y no nos pongamos a inventar el agua tibia. Y entonces, pues como les digo, estas funciones ya vienen brindadas por Visual Basic. Tenemos estos tipos específicos para manejo de cadenas o strings, ¿verdad? Donde entonces podemos tener, aquí hay algunos ejemplos. Profe, usted no está compartiendo, ¿verdad? No estoy compartiendo. No. Ah, es que el compañero, sí, como el otro muchacho enseñó. Sorry, gracias. Ok. Como les decía entonces, tenemos estos tipos de funciones de cadenas, manejo de strings. Entonces, por ejemplo, podríamos ver cuál es el tamaño de un texto específico. Con este trim, lo que hacemos es que cuando tenemos un texto, le quitamos todos los espacios en blanco que haya hacia la izquierda antes de que empiece el texto real y todos los espacios en blanco que hayan después del último carácter. Entonces eso como que me acota un poquito el tamaño y me evita eso de que si primero dice espacio en blanco y después el nombre, sino que me deja solo el nombre. Parecido a los que habíamos visto izquierda y derecha, en Excel tenemos la función left, right, y esta middle es cuando estoy buscando un texto en el medio de otro texto. Tenemos funciones matemáticas como el valor absoluto, este es para obtener un número random entre el 0 y el 1, para hacer redondeo, para cambiar signos y demás. Para fechas y horas tenemos, bueno, que me dé la fecha, que me dé la diferencia que hay entre dos fechas. A partir de una fecha puedo sacar solo el año, solo el mes, solo el día. Con el now voy a tener no solo la fecha, sino la hora del momento en el que se ejecuta la instrucción. Weekday me permite darle una fecha y que me diga qué día de la semana era. Y estos son ejemplos, hay un montón más, son un montón. Informativas que me permiten comprobar algún dato que me dio el usuario usualmente o que ya está en alguna celda. Por ejemplo, is empty. Entonces, obviamente me devuelve el valor verdadero si lo que yo le estoy mandando como parámetro está vacío. Is numeric, si yo tengo un texto, por ejemplo, y quiero verificar si puede ser convertido en un número. Si yo escribo la palabra hola, no puede ser convertida en un número, pero si escribo 156, eso sí se podría convertir en un número. Entonces, así, igual todas estas me devuelven falso verdadero, preguntar si algún valor es fecha, si algún valor es nulo o si eventualmente hay un error en alguna fórmula, puede ser. También tengo funciones para conversiones, cuando entonces ya yo sé, por ejemplo, si un número se puede convertir en número, el isNumeric me dijo que sí, entonces ya yo podría convertir ese 156 en un 156. Hay un conversor para cada uno de los tipos de datos. CINT es convertir a integer. CSTR es convertir a string, convertir a fecha, convertir a currency. Adicionalmente hay otro que se llama el val, que cuando yo uso el val me da el valor numérico de un texto. Y no importa tanto el tipo de número que sea, sino que simplemente lo pasa numérico. Y tenemos estas de interacción que ya las vimos. Es el message box para enviar un mensaje al usuario y tenemos el input box que se le envía un mensaje al usuario y además hay un espacio donde el usuario puede escribirme un valor que es el que yo voy a recopilar en una variable de memoria. Como les digo, estos son un montón de funciones, entonces más bien aquí les puse este enlace
para que lo tengan ahí a mano, está en la presentación. Ahí voy a enseñárselos. Esto es súper completo, entonces ustedes, bueno, hay otras que son de archivos también, y hay otras, pero son un poquito más, no, ¿esta cuál era? Archivo. Sí, eso es para trabajo con archivos, que eso no lo vamos a ocupar, por eso no los incluí. Pero entonces ustedes aquí pueden ir navegando si quieren ver, bueno, no sé, las de cadena. Aquí le dan y entonces aquí vienen todas las que pueden utilizar en cualquiera de sus macros. ¿Ok? Entonces eso, ahí pueden tenerlo también a mano, la referencia para el sitio para que puedan ir a verlas, porque como les digo, no vamos a trabajarlas una por una, ni a explicarlas porque son muchas y más bien la idea es ir trabajando como en soluciones más que hacer una navegación por todas las opciones que tenemos acá. Después, eso es en cuanto a funciones integradas. En estructuras de programación habíamos visto ya el if y tenemos otra que se llama el select case, que funciona en forma muy parecida. La diferencia más grande es que con el if yo podría evaluar condiciones de cosas diferentes. Yo podría decir, por ejemplo, si el perro es de raza labrador y pesa más no sé, de 30 kilos, entonces se calcula la cantidad de comida, por ejemplo. Entonces vean que estoy verificando dos cosas diferentes, la raza y el peso. En un select case no se puede, porque en el select case yo lo que hago es decir qué es lo que voy a evaluar y es un único valor. En este caso es la edad del visitante. Para este ejemplo que les acabo de poner, el select case podría verificar o la raza o el peso, pero no las dos cosas. Solo puedo validar una única condición a partir de este valor que tenga. Entonces yo pongo, digamos aquí edad del visitante, el mismo ejemplo que teníamos de la entrada al museo, perdón, y entonces yo puedo ponerlo de diferentes formas, todos los valores, perdón. Yo puedo poner el valor exacto, por ejemplo, en el caso de que la edad sea 0, el costo del tiquete es 0. Puedo poner un rango, si está entre 1 y 18, el valor del tiquete es 2. Si es 25 o 50, cuando yo pongo una coma son los valores exactos, no son rangos. Entonces digamos que es no sé, un precio especial de aniversario. Entonces, el costo del tiquete va a ser de 4 euros. Si es mayor a o igual a 65, el costo del tiquete es 2.50. Y si es cualquier otro, el valor del tiquete va a ser 6. Entonces, ven, esto me permite jugar mucho con este tipo de cosas, pero les repito, solo estoy haciendo la validación de una condición específica. Después tenemos esta otra, también es un condicional with, donde lo que se hace es que se trabaja, ¿verdad? A partir de un rango de celdas. Entonces, un rango de objetos puede ser, perdón. Y entonces yo establezco ese rango, en este caso son de celdas, de la 1 a la de 5, y para todas ellas voy a cambiar de la letra estas propiedades. Esto es lo que está en el ejemplo. Entonces voy a ponerlo en negrita, voy a poner este tipo de letra, el tamaño, ¿verdad? Y en este color. Entonces esto lo que me facilita, yo no sé por qué lo consideran un condicional, a mí me parece más como un ciclo, pero bueno. Lo que me permite es que en una única instrucción, ¿verdad? Yo estoy haciendo el cambio en todos estos objetos. En vez de tener que ir a hacerlo en el A1, en el A2, en el A3, en el A4, en el A5, en el B1, en el B2, en el B3, en el B4, en el B5, etcétera, etcétera. Sino que de una vez en todo ese rango me va a hacer eso. Adicionalmente habíamos visto de las iterativas, el ciclo for, ¿verdad? Que habíamos dicho que en el for nosotros poníamos una condición inicial para que tuviéramos un rango de valores mientras una variable esté entre ese rango de valores, se repiten esas instrucciones. En el while lo que tenemos es una condición. Mientras la condición sea verdadera, se van a ejecutar estas instrucciones. Entonces, por ejemplo, aquí vean, yo tengo la variable mes que le asigno un valor 1. En el for, en la misma estructura for, le doy el valor de inicio. En el while tendría que tenerlo aparte. Yo entonces le digo, mientras el mes sea menor o igual a 2, entonces en el caso de 1, se va a venir aquí, va a entrar en el select case y me va a decir la cantidad de días de ese mes es 31.
En este caso también yo tengo que incrementar esta variable. Si yo no pongo esta instrucción, mes siempre va a ser igual a 1. Entonces, nunca va a llegar a 12, nunca se va a dejar de ejecutar. Entonces, yo tengo que venir a incrementarlo. Mes va a ser mes más 1, en este caso sería igual a 2. Y entonces vuelve acá y ahora compara 2. En el caso de 2, se viene aquí, revisa si el año es bisiesto, son 29, si no, son 28. Incrementa 3 y ahí sigue. En el momento en el que es 12, entra aquí, se incrementa 13, valida 13 es menor o igual a 12, no es cierto, entonces ya no vuelve a repetir estas instrucciones, sino que sigue con el resto. Pero vean que, diferente al for, hay que hacer la asignación por aparte y hay que hacer el incremento por aparte. En el for, cada vez que llegamos al next, se incrementa automáticamente la variable con la que estamos haciendo la revisión. Después, otro tipo de ciclo que tenemos es este, el do, loop, until. Este tiene la diferencia de que las condiciones se revisan al final. Entonces, como mínimo, una vez se van a ejecutar las instrucciones. Yo aquí le pongo igual, similar al caso anterior, mes es igual a 1. Y aquí no voy a hacer la validación. Así que por lo menos una vez va a hacer todas las instrucciones y hasta después va a revisar. Viene aquí igual, revisa, es 31, se incrementa, mes ahora va a ser 2. Y aquí la diferencia es que las va a repetir mientras la condición que estoy poniendo aquí sea falsa. Que la vez pasada dijimos, mientras sea menor o igual a 12, no. Más bien aquí yo tengo que poner, en el momento en el que esta condición sea verdadera, se dejan de repetir las instrucciones. Y por eso es que aquí, en vez de decir mes menor o igual a 12, tengo que decir mes es mayor a 12. Entonces, en el primero, cuando es 1, aquí se incrementa, es 2. ¿Es 2 mayor a 12? No. Entonces, vuelve a hacerlo, vuelve a hacerlo, vuelve a hacerlo, vuelve a hacerlo, hasta que llega a 13. 13 es mayor a 12, sí. Entonces, las deja de hacer. Ahí les queda también. Y después tenemos lo de subrutinas, que es parecido a la función, ¿verdad? Solo que no me devuelve un valor específico. No se puede utilizar como lo hicimos ahora en Excel directamente, sino que hay otra forma de ejecutarlos. Igual puede leer datos de varios lugares, puede procesar, puede cambiar un montón de valores en un montón de lugares también. Ahorita vamos a ver cómo es el asunto. En este caso, la declaración de la subrutina es así. Utilizamos la cláusula SUB, ¿verdad? Y para finalizarla, la ENSUB. Igual el nombre de la macro, en este caso la subrutina, que respeta las mismas restricciones que los nombres de las funciones. No más de 255 caracteres, no permite nombres en blanco, no permite caracteres especiales, de esos raros, digamos, el guión bajo sí y demás. Igual los parámetros, para cada parámetro el nombre y el tipo de dato que tiene. Todos los parámetros van entre paréntesis, todos los parámetros van divididos por comas. Y pues las instrucciones irían acá. Para ejecutarlas, lo que yo hago, bueno, por un lado podría ejecutarlas desde el mismo editor. Ahí le damos el botoncito ese de play, que ahora lo vamos a utilizar. El asunto es que no lo podemos utilizar cuando necesitamos parámetros, porque tendríamos que decirle con cuál valor va a ejecutar la macro. Pero este lo usamos más desde programación, donde nosotros podemos solo poner el nombre de la subrutina y automáticamente lo que hace Visual Basic es que va a buscar a ver si hay una variable de memoria o una macro que se llamen así, en cuyo caso la ejecuta, o podemos utilizar la cláusula call. Call con el nombre de la macro. Cualquiera de las dos es permitida. Ustedes ya escogerán cómo lo usan. Y después también se pueden utilizar, ahora vamos a hacerlo en la práctica, desde la hoja de Excel, pero ya mediante otros objetos, otros elementos que hay ahí. Acuérdense entonces, ahí en la presentación van a tener la parte del enlace para que puedan ir a revisarlo de las funciones integradas, y como les digo, son bastantes. Voy a abrirles acá las instrucciones de la práctica 7.
que es esta de las subrutinas de case. Y vamos a trabajar en esta. Lo que sí vamos a hacer para que quedemos igual, estábamos, es las 7. Vamos a quitar de acá los periodos, vamos a borrar toda esta referencia a la función. Vamos a quitar también las zonas. Por eso les dije que lo salvaran en otro archivo. Ah, no, mentira, mejor. No, mejor. Es mejor abrir la plantilla, descárguenla porque sí hay unas cosillas diferentes en cuanto al formato con otros cálculos. Eso se me había olvidado. Igual aquí tengo, bueno, el bienvenido al análisis, que aquí, bueno, o la pueden incluir una columna adicional para el monto en colones, que es parte de lo que íbamos a trabajar acá. Por lo demás, ya les voy a enseñar, voy a salvarlo de una vez como el trabajo en clase nuestro. En programador, sí tenemos por acá las mismas funciones. Aquí están, calcular periodo, calcular zona. En este caso yo le había puesto calcular monto. Y acá tenemos igual estas dos macros que eran las que habíamos trabajado inicialmente. Pero vamos a ir a ver entonces qué es lo que tenemos que hacer. Y acá lo que me dice es, inicialmente tenemos en el módulo funciones, cree una variable pública que se llame cambio euro, que pueda contener el tipo de cambio de los euros con respecto a los colones. Entonces habíamos hablado de que yo cuando trabajo con variables, aquí hagamos el módulo funciones, yo puedo tener este tipo de variables de memoria, donde está el tipo, esta memoria va a estar disponible desde que empieza a ejecutarse esta función hasta que llega a la finalización. Pero entonces, si yo quiero usar este valor en una de estas otras funciones, ya no puedo hacerlo, porque ya no está disponible. Ya se perdió, solo está disponible mientras ejecute esta. Entonces, cuando yo necesito un valor que sea genérico, que puedo utilizar en cualquier lado, aquí en el mismo módulo, yo lo que hago es que empiezo a poner campos aquí arriba, antes de la primera macro que yo haya escrito. Entonces, si ustedes se ponen a ver, cuando yo tengo el cursor sobre la función, aquí está en general, pero aquí me dice calcular periodo. Cuando yo pongo espacios en blanco antes, ojo que aquí me cambia al área de declaraciones. Es decir, aquí es donde voy a declarar todas esas variables. Cambio de euro va a ser un monto monetario. Entonces, ¿qué tipo de valor tiene que tener? El currency habíamos dicho. Y que habíamos mencionado también que cuando yo quiero una variable pública disponible para todas, en vez de utilizar dim, utilizo public. Entonces yo lo pongo así, public, cambio euro de tipo currency. ¿Okay? Entonces aquí en el área de declaraciones está esta variable que es pública y va a estar disponible para todas ellas. ¿Okay? Esa es la primera parte. Vamos con la segunda. Dice, busque el evento open del libro de trabajo y cambie las instrucciones. De manera que además de dar la bienvenida al usuario, le solicite el tipo de cambio. Verifique que el valor brindado sea numérico y almacénelo en la variable cambio euro. De no ser numérico, mantenga el valor de la variable en 0. Ok, entonces, aquí yo declaro la variable. Ya habíamos dicho, cuando yo declaro una variable que es de tipo numérico, sea cual sea el número, el valor por defecto que se le asigna es 0. Entonces, en este momento esa variable es 0. Se abre el archivo, la variable está declarada y vale 0. Y entonces acá me dice que yo tengo que cambiar esto para pedirle el valor al usuario. Entonces voy a utilizar igual un input box, donde en el input box yo voy a decirle al usuario
bienvenido, indique el tipo de cambio del euro. Y ese valor tengo que almacenarlo en una variable de memoria. Entonces, esa variable de memoria, tenemos que recordar, aunque me escriban 650, es un texto. No es el número 650, sino que sigue siendo un texto. Porque esta función inputbox me devuelve un texto. Entonces, necesito una variable de memoria que sea el valor que me está poniendo el usuario y esa tiene que ser de tipo texto. Entonces, vamos a empezar por ponerlo acá. Dim, tipo cambio, digamos, as string. Ahora, tengo que cambiar esto. Esta es una ventana que me da la bienvenida y yo podría utilizar el input box directamente para pedir el tipo de cambio. Pero eso significa que hay dos ventanas, una de bienvenida y la otra para pedir el tipo de cambio. ¿Se puede hacer? Sí, se puede hacer. Pero a veces entre tantas ventanas, como que para el usuario final llega a ser confuso, ¿verdad? Que en una solo me saludan, en otra me piden una cosa. Entonces podríamos tratar de utilizarlo en la misma instrucción, tanto la bienvenida como el tipo de cambio. Entonces, lo que hacemos es que cambiamos este message box por un input box y acá le vamos a asignar el valor que devuelva a tipo cambio. Entonces, vamos a ponerle los parámetros acá. Vamos a decir que el mensaje primero, es bienvenido al análisis de ventas, ¿verdad? Ahora, para que no me aparezca en el mismo renglón, por ejemplo, o lograr hacer un cambio de renglón, yo lo que puedo hacer es incluir un carácter enter. Ahora, si yo escribo enter aquí, lo que me hace es pasarme de renglón, ¿verdad? En este caso hasta me pone un error porque no he terminado de incluir los parámetros de esta función. Entonces, la forma en la que yo puedo incluir un carácter enter para que cambie de renglón es utilizar el código ASCII que tiene. Aquí no les voy a decir que se tienen que aprender los códigos ASCII de todos los números y la letra ni nada, pero este sí nos sirve bastante. Entonces, ustedes utilizan, concatenamos este texto, ¿verdad? Con el ampersand, lo vamos a concatenar con el resultado de la función char con el número 13. El 13 es el código ASCII del enter. Entonces, cuando yo lo escribo de esta forma, ya ella entiende que voy a pegar un enter a este texto. No como les decía, que si yo lo hago aquí, lo que hace es cambiarme de renglón aquí. Entonces, aquí ella, en esta instrucción, ya va a entender que a este texto le voy a incluir un enter. Y adicionalmente, ya en el renglón que sigue, voy a decirle que escriba, indique el tipo de cambio del euro. ¿Okay? Entonces ya con eso tengo mi ventanita. El usuario llega, escribe un valor ahí que yo no sé qué es lo que está escribiendo y le da aceptar. Cuando le da aceptar, entonces, en tipo cambio ya tengo el valor que puso el usuario ahí. ¿Qué fue lo que dijimos antes? Yo tengo, antes de convertir ese valor a un número, yo tendría que verificar si se puede convertir en un número. Si me puso hola mundo, pues hola mundo no puedo convertirlo al tipo de cambio, ¿verdad? Entonces necesito hacer esa validación. Para esa validación dijimos están las funciones integradas de Visual Basic. En este caso yo podría llegar a decirle sí. El tipo de cambio es numérico y lo uso de esta forma. IsNumeric es la función y el parámetro va a ser el valor que quiero validar. Si es un valor numérico, entonces a la variable pública que yo había declarado, como es pública, está disponible para todas las áreas, todos los objetos del archivo. Entonces, aunque lo declaré en funciones, está disponible acá. Entonces yo le pongo cambio euro, va a ser igual. Entonces yo necesito convertir ese tipo cambio a un valor currency. Entonces yo le puedo poner secur, ¿verdad? Que era la que cambia a currency, convierte a currency. ¿Y qué es lo que voy a cambiar ahí? Lo que haya en la variable tipo cambio. Si no, tengo dos opciones. Puedo ponerle
cambio euro va a ser igual a 0. O puedo no escribirlo, porque cuando la variable fue declarada, ya le habían asignado el valor 0. Entonces, cualquiera de las dos, como se sientan más cómodos, lo importante es que no perdamos en ningún momento el valor de esa variable. ¿Okay? Pues digamos que lo dejamos así. Y entonces ya con eso tengo eso. Vamos a salvar, vamos a cerrar el archivo para volverlo a abrir y ya ver cómo está funcionando esto, ¿ok? Entonces voy a cerrar aquí. Obviamente vamos a salvar. No. Y ahora vamos a volver a abrir el archivo. Aquí acuérdense, cuando les sale las macros se han deshabilitado, tienen que habilitarlas para que se puedan ejecutar. Entonces ven, ya me sale bienvenido a análisis de venta y hace el cambio de renglón con el chart de 13, indique el tipo de cambio del euro. Entonces digamos que yo le pongo, no sé, 650 y le doy a aceptar. Ya ahí ese valor está almacenado en esa variable de memoria y está disponible para cualquier momento en el que yo la vaya a trabajar. Y ese valor no va a cambiar mientras yo tenga el libro abierto. ¿Ok? Ahí ya tenemos eso. Vamos ahora con este. Dice, cree una macro de tipo subrutina para que para cada venta registrada en la hoja de ventas, que es esta, todas las líneas que tengo acá, para todas ellas, una por una, tengo que ir a la columna B a calcular el periodo de la venta mediante el uso de la función calcular periodo, que es, ok, es que no tengo abierto eso, está acá, que es esta que tengo acá, ¿ok? Después dice, en la columna D, calcula la zona de la tienda mediante la función calcular zona, que también la tengo en ese módulo. En la columna G, el pago realizado mediante calcular monto. Y en la columna H, el monto en colones con base en el valor de la columna G y de la columna cambio euro. Esa es la diferencia acá. Yo uso el pago realizado, esto está en euros, lo multiplico por el valor que tengo en la variable pública y con eso voy a tener el monto en colones. Eso es lo que tiene que hacer mi macro. Al finalizar, incluye una instrucción para salvar automáticamente el archivo y despliegue un mensaje al usuario que le indique que se terminaron de procesar las ventas. Entonces, eso es lo que yo necesito hacer. Una subrutina que me haga todo esto. Aquí tengo dos opciones, ¿verdad? Yo podría venir acá y decir, en este mismo módulo voy a poner la macro que se va a llamar procesar ventas, por decir algo. O, como este es de funciones, según esto, puedo hacerla en un módulo nuevo. Cualquiera de las dos es indiferente cómo quieren que lo hagamos, en uno nuevo o aquí mismo. ¿Alguien que me diga? En uno nuevo de subrutinas, profe. Ok. Entonces acá nos venimos a insertar un módulo y en ese módulo vamos a ponerle aquí subrutinas. Listo. Igual como la macro, como la variable fue declarada aquí pública en este módulo, está disponible para que yo la use desde este de acá. ¿Ok? Tal como hicimos la vez pasada, bueno, aquí tenemos para escribir. En este caso lo que hacemos es poner sub. Digamos que le vamos a poner el nombre, procesar ventas. No necesitamos ningún parámetro. Esa es mi macro. Hasta ahí ya está declarada, ya existe. Ahora vamos a trabajar un poquito en lo que es el algoritmo. Vamos a ver acá. Esto yo.
Y ese es el ejercicio C. ¿Cómo lo hago? Lo hago en pseudocódigo o en lenguaje natural. Pseudocódigo, profe. Pseudocódigo, ok. Entonces, voy a quitar esta columna para tener más chance de escribir. ¿Qué se me hizo? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahí primero? Y acá es donde tenemos que acostumbrarnos a qué es lo que tendríamos que decirle a la computadora. Si nosotros esto lo vamos a hacer manualmente nosotros, lo que hacemos es primero ver qué es lo que tenemos que leer, ¿cierto? Vamos a leer de la columna 3 y vamos a terminar en la columna 134, ¿verdad? O sea, para nosotros ni siquiera lo pensamos, nosotros llegamos, lo vemos y lo vamos haciendo conforme hay valores, ¿cierto? Pero acuérdense que la computadora hay que decirle cuándo tiene que detenerse. Así que nosotros, ¿qué hacemos? Establecemos el rango de lectura con el que vamos a trabajar. Y eso es un paso porque hay instrucciones específicas para hacer eso. Entonces decimos, establecer el rango de lectura de las ventas. ¿Ok? Así que ya nosotros sabemos que vamos a leer de la fila 3 a la fila 134. Podemos poner por aquí. Para hacer una aclaración, de la 3 a la 134. Lo que vamos a hacer para cada una de las filas es calcular el periodo, la zona, el pago realizado y el monto en colones. Y eso lo hacemos con todas las filas. Entonces, eso, vean que ya estoy diciendo, en la 3 calculo periodo, zona, pago y monto. En la 4 calculo periodo, zona, pago y monto. En la 5, etcétera, etcétera, etcétera. Eso significa que esto es un ciclo. Ya estamos trabajando de un ciclo porque son instrucciones que se van a repetir para cada una de esas filas. Entonces, yo tengo que decir, bueno, entonces para cada fila, ¿qué tengo que hacer para cada fila? Y por aquí tal vez yo entonces ya me voy a hacer algo así. Donde yo le diga, ok, paso 2.1. Porque ya esto todo es parte de este mismo ciclo. En el paso 2.1 yo voy a decir, ok, en la columna B se calcula el periodo de la venta. Vamos a hacer así, son 4. En la columna D se calcula la zona de la tienda. Ahora aquí digo, en la columna G se calcula el pago realizado. Y en la columna H se calcula el monto en colones. Así que termino todo el ciclo, es lo que me dicen las instrucciones. Todo esto, tengo que salvar automáticamente el archivo. Entonces ese sería el paso 3, más bien acá, porque ya está fuera de ese ciclo. Salvar el archivo automáticamente. Y por último, lo que hago es desplegar un mensaje de finalización al usuario. Entonces, vean que en realidad el algoritmo es chiquitito. Lo que pasa es que como se repite y se repite y se repite,
Por ahí es por donde eventualmente dura más. Va a ser nada porque es muy chiquitito, pero bueno. Esto es el pseudocódigo. Así es como yo podría determinar que hay ciclos. Cuando tengo que repetir un conjunto de instrucciones, en este caso por fila, o por cantidad de veces, o por cualquier valor que sea, siempre que exista una condición, y en este caso la condición es que la fila que estoy leyendo esté en este rango, entre la 3 y la 134. Cuando llegue a la 135, que sería esta que está acá, ya aquí yo no debería hacer ningún procesamiento. Entonces siempre voy a revisar la condición, ¿cuál es? Que esté entre las filas 3 y las 134. ¿Y por qué la 3? Porque visualmente ya vimos que aquí es donde empiezan los datos. En la fila 1 está el título, en la fila 2 están los encabezados. Yo no voy a ir a procesar ninguna de esas dos. Por eso es que tengo que empezar desde la fila número 3 y nuevamente hasta la 134. Ahora, sí, ustedes me pueden decir, profesora, ¿y qué pasa si resulta que después meten más ventas y llegan a las 150? Bueno, a como lo estamos trabajando hoy, no se procesarían esas filas. Después vamos a ver cómo podemos hacer el cálculo automático de cuál es la última fila que yo debería leer. Pero por el momento vamos a dejarlo para este caso específico para poner los números. Entonces, así que yo ya tengo creada la macro y ya yo tengo establecido el algoritmo, tengo que empezar a identificar qué variables de memoria podría necesitar yo. Entonces, yo necesito, ya tengo el número 3 es para empezar y el número 134 es para terminar. No son variables de memoria porque ya están definidos. Necesito para cada fila que yo lea. Ahí sí voy a ocupar una variable memoria, porque yo tengo que saber si estoy leyendo la fila 3, la fila 4, la fila 5, la fila 6, cuál de las filas estoy leyendo. Y a partir de eso es que voy a hacer la asignación de los valores a las diferentes celdas. De manera que esto que tengo aquí, voy a decir que es una variable de memoria. ¿Qué tipo de dato debería tener esa variable de memoria? ¿Quién me dice? ¿O se me durmieron? ¿Qué pasó, chicos? Di no, profe, es que yo no sé. Ok, veámoslo acá. La fila es un número de estos, ¿cierto? La fila 127, la fila 111, la fila 95, es un número. Si yo hablo de la celda, sí es un texto, porque la celda es la C111. Pero si me refiero solo a la fila, es un número. Y es un número entero. Yo no voy a decirle la fila 145.7. O es la 145 o es la 146. Entonces voy a manejar valores enteros para hacer referencia a las filas. ¿Ok? Entonces vamos a ir a declararla, donde tenemos nuestra subrutina, y le vamos a decir, vamos a tener la variable fila, que va a ser de tipo integer. ¿Ok? Ahora, así que tengo eso determinado, ¿verdad? Entonces yo digo, ok, necesito empezar ese ciclo de instrucciones. Para este caso vamos a utilizar el for, para que vean que ya todo lo que necesito hacer, que es el decir cuál es el valor inicial, hasta dónde llega, y que se vaya incrementando de una en una la fila, que es lo que necesito, y todo está dentro de la misma estructura for. Entonces yo voy a venir acá y voy a decir, ok, for. Primero pongo cuál es el valor inicial de la variable. En este caso, fila va a ser igual a 3. Ahí es donde voy a empezar. Ahora le digo, ¿hasta dónde quiero que lo haga? Hasta la fila 134. Obviamente yo aquí no le pongo fila, solo le digo hasta cuál valor. Desde el 3 hasta el 134. Y el for yo lo finalizo con la cláusula next, que es la que dice, bueno, la primera vez vale 3, cuando llega al next lo pasa a 4, después lo pasa a 5, a 6, etcétera, etcétera. Llega a 134, lo pasa a 135, aquí en 135 se da cuenta de que 135 no está entre este rango, así que deja de hacer el ciclo. ¿Okay?
¿Eso queda claro? Sí. Sí. Bueno, y cualquier cosa me van diciendo. Y como no puedo ni verlos, me cuesta mucho como ver si me están haciendo cara de que sí entendieron o de que no. Pero de veras, cualquier cosa me van diciendo. Ahora bien, lo que sigue. Me dice que entonces en la columna B tengo que calcular el periodo de venta. ¿Okay? Entonces la columna B, para el primer caso en el que la fila es la 3, va a ser la celda C3, ¿cierto? Entonces yo tengo que asignarle a esa celda específica, el contenido de esa celda, el resultado de la función calcular periodo. Y la función calcular periodo tiene como parámetro el mes, que está en la celda de la columna A, para la misma fila, la A3. ¿Verdad? Ok, entonces, ¿cómo hago yo referencia a una celda dentro de la programación? Pues habíamos visto, vamos a hacerlo así. Más bien lo vamos a hacer de esta forma. Entonces, habíamos dicho que yo tengo un objeto que se llama range, ¿se acuerdan? Que me representa una celda. Cuando yo quiero hacer referencia a una celda específica, yo lo que hago es que abro paréntesis y entre comillas dobles voy a poner cuál es el nombre de la celda. A3, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, ya con esto, yo estoy haciendo referencia a la celda A3 para la hoja que esté activa. En el caso que estábamos haciendo ahora, el archivo, la única hoja que tiene es ventas 2019, entonces no hay posible confusión. Si tuviéramos varias hojas, que lo vamos a ver después también, sí hay que ir activando cada hoja conforme se usa para que no trabaje en hojas equivocadas. Pero como les digo, eso lo vamos a ver después. Aquí lo que me interesa es que es la celda A3. Si yo quiero asignarle un valor a esta celda, entonces yo tengo que usar la propiedad value para esa celda, que es la que tiene el contenido de la celda. Acuérdense que tiene el value, tiene una propiedad que es para escribir las fórmulas, tiene una propiedad para escribir el color del fondo, para escribir cuál es la letra, etcétera, 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 etcétera. Entonces yo tengo que utilizar la propiedad que se llama value. Y a esa propiedad value es a la que le voy a asignar el resultado de la función periodo. ¿Ok? Entonces, yo no puedo escribir en la programación A3, porque entonces tendría que escribir la primera vez A3, la segunda vez A4, la tercera vez A5, etcétera, etcétera, hasta llegar a la A134. Perdón, aquí sería la B, más bien, que es donde voy a asignar el valor. Entonces, la columna, la ventaja es que ya yo sé que se mantiene, ¿cierto? Esto es lo que vamos a trabajar ahorita, para enseñarles cómo lo vamos a hacer. Más aquí. Esto. Lo voy a marcar así. ¿Ok? Yo sé que siempre voy a asignar el periodo en la columna B. Eso no cambia, eso está fijo. Entonces, yo puedo venir y decir, ok, lo que voy a trabajar acá, más bien es así. Yo voy a decirle el range de la columna B. ¿Ok? Esa no cambia. Lo que voy a hacer es que voy a concatenarle a esa columna el valor de texto del número de la fila. Entonces, yo puedo concatenar con el símbolo ampersand el valor de texto de la variable fila. ¿Ok? Y a eso, con eso ya tengo ese valor y a la propiedad value es a la que le voy a poner el contenido. Entonces, déjenme, ya les voy a explicar por qué tanto enredo. ¿Ok? Entonces, este 3 se convierte en esta expresión que tengo acá. Con el ampersand lo pego porque vean que aquí este 3 es un 3 de texto, no es un 3 numérico. Entonces, este número fila yo lo tengo que pasar a un valor de texto. ¿Por qué uso la función trim? Porque resulta que cuando yo tengo un valor numérico, digamos, fila es igual a 6.
puede suceder que cuando yo lo cambie, por ejemplo, con el cstring de esto, ahí, o puede ser con la función str, que también me convierte un número a un string, lo que puede suceder es que me convierta el valor, pero que me haga algo como esto. Eso es un string. En esta me puede ocurrir lo mismo. No siempre sucede, pero sí he visto casos donde sucede. Entonces, si yo utilizo esta conversión o utilizo esta y me deja espacios en blanco, eventualmente lo que le estoy diciendo, ¿verdad? Cuando quiero hacer esta expresión, estaría diciéndole esto. En el range de B con 6, por ejemplo, punto value. Este espacio que tengo aquí no existe. No hay ninguna celda que se llame así. Entonces se me va a generar un error en la programación. Como les mencioné cuando estábamos con la presentación viendo las funciones integradas, el trim me convierte este valor en un texto, pero además elimina todos los campos que haya antes del valor y todos los campos que pueda haber después del valor. Entonces me deja el número solito, el 6. Entonces esto sí se convertiría en el número solito, solito, y eso puede hacer referencia al nombre de la celda. ¿Ok? Entonces, por eso es que lo estamos haciendo de esta forma. Este ampersand, el trim de fila, me sustituye el número 3. Y como la fila es lo que el ciclo me va a ir cambiando, primero es 3, primero 4, primero 5, entonces conforme vaya cambiando ese valor, yo voy a leer la B3, la B4, la B5 y así voy a calcularle cada uno de los valores a cada una de las filas. Habiendo explicado eso, entonces vamos a ir a escribirlo allá. Como les digo, la propiedad value, porque es la que contiene los valores de la celda. Ahí es donde quiero que quede el valor. Entonces yo me vengo acá y yo ahora le digo, ok, entonces a la columna B, ¿verdad? A la celda de la columna B con el trim de fila, aquí cierro punto value, le voy a asignar ¿qué? El resultado de la función que se llama calcular periodo, donde calcular periodo tiene como parámetro el mes. Y el mes está en la celda de la columna A, para la misma fila que estoy leyendo. Entonces yo le pongo aquí lo que haya en la columna A con la fila que estoy leyendo y obviamente el contenido de la celda. Por eso vuelvo a utilizar el value ahí. Y ya con eso ejecuta la función y el resultado lo va a escribir en esta celda. ¿Ok? En el caso de lo que es la columna D, en la columna D voy a poner el resultado de la zona con el parámetro es lo que hay en la columna C. Entonces voy a ir a escribirlo también. Para la columna D, vean que no he cambiado de fila todavía. Aquí voy a asignar el resultado de calcular zona con lo que tenga en la celda de la columna C. Después tengo en la columna G, voy a utilizar el calcular monto, creo que era, ¿verdad? Bueno, ahora me fijo, con dos parámetros, lo que haya en la columna E y lo que haya en la columna F, el importe y el descuento. Entonces me vengo acá. Entonces le digo lo que hay en E. Acuérdense que acá escribo el primer parámetro, coma, y escribo el segundo parámetro, que ahí es donde escribiría lo de la columna F.
y cierro paréntesis. Y por último, en la columna H voy a calcular este monto en colones multiplicando lo que hay en la columna G por la variable pública que se llama cambio euro. Entonces aquí lo pongo directamente, lo que hay en G. Lo multiplico por cambio euro. Entonces aquí calcula para cada una de las columnas, la B, la D, la G y la H, con base en lo que ya habíamos hecho, las funciones, que como les decía, las funciones las puedo utilizar tanto directamente en la hoja Excel, como las puedo utilizar aquí, asignando el valor único que devuelven a una celda única o a una variable de memoria. Entonces, de aquí se hace de la 3 a la 134, se ejecuta, se ejecuta, se ejecuta, se ejecuta, se ejecuta, y entonces, cuando termina, es decir, cuando ya llega al valor 135, entonces volvemos aquí a ver el algoritmo, nos dice tenemos que salvar el archivo automáticamente. Ojo que esto ya es fuera del ciclo. No tendría problema, digamos, de que yo meta a salvar dentro del mismo ciclo, porque lo que haremos es que por cada renglón, cada fila que se procese, se salve el archivo. Sin embargo, si yo despliego un mensaje dentro del mismo ciclo, aquí antes del next, pues entonces el usuario va a tener que hacer 134, bueno, 132 veces, va a tener que dar aceptar, 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 aceptar para que siga. Y es lo que no queremos, queremos un mensaje al puro final. Por eso tiene que ir después del next. Entonces, para salvar el archivo, yo utilizo el método que se llama save. ¿Cuál es el objeto que tiene que salvarse? El archivo, y el objeto del archivo es this workbook. Entonces aquí yo pongo this workbook.save. En este caso no es save as, sino nada más el save. Y al final el mensaje, msgbox, ese el procesamiento de las ventas ha finalizado. Esta parte del mensaje no es que sea indispensable hacerla, pero sí es bastante recomendable que nosotros la pongamos porque estas macros duran un segundo o menos de un segundo a veces ejecutándose. Entonces, si el usuario la quiere ejecutar y nada le... En este caso es muy evidente porque se van a llenar los valores de las columnas, pero en otras no es tan evidente. Entonces, el usuario no percibe que se hizo ningún cambio, le va a volver a dar clic, 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 le va a hacer un montón de veces clic y resulta que ya se había hecho el procesamiento. En cambio, si nosotros le ponemos el mensaje al usuario, el usuario va a decir que rápido, pero ya sabe que ya se hizo. Entonces, no vamos a llegar a ese punto, ¿ok? Hasta aquí vamos bien, no hay ninguna pregunta, dudas. ¿No? Ok. Entonces, esto es una subrutina. Vamos a cerrar aquí para hacer la última parte del ejercicio. Ah, bueno, abramos un momento para que vean, no lo vamos a correr, pero para que vean. Esta subrutina, como no tiene parámetros, yo podría ejecutarla desde este botoncito, ejecutar. Con esto se hace una pausa, se interrumpe la ejecución y eventualmente con esto lo puedo tener. Esto también lo pueden encontrar en esta pestaña donde dice ejecutar la subrutina, interrumpir o restablecer. Cualquiera de ellas. Ahorita no la ejecuten porque la vamos a ejecutar desde Excel. Quiero enseñarles cómo hacemos esto desde Excel. Entonces vamos a cerrar aquí, vamos a salvar. Y aquí vamos a ver que en la ventana programador, yo tengo este conjunto de botones, controles de tipo formulario. Después vamos a ver lo que son los formularios. Creo que en 8 ya lo vemos. Donde son elementos, objetos con los que el usuario puede interactuar. Entonces, igual, aquí lo dicen las instrucciones, vamos a insertar un botón en estas celdas para que con ese botón se ejecute la macro. Entonces, esta es la forma en la que nosotros podemos ejecutar subrutinas desde la hoja de Excel. Nuevamente, las subrutinas tienen que estar declaradas en un módulo para que yo las pueda ver desde la hoja Excel
y puedo utilizar entonces este tipo de elementos. Por ejemplo, aquí lo que voy a hacer es trabajar. Voy a insertar un botón. No vamos a utilizar los ActiveX porque tienen unos comportamientos diferentes que son un poquito más complicados de manejar, sino que vamos a quedarnos con estos de controles de formulario. Acá donde ponemos el cursor sobre cada uno de los objetos nos dice qué tipo de dato es. Un cuadro combinado, un check, esto es para hacer el control de números, ahí vemos, hay listas, hay botones de opción, etcétera, etcétera, etcétera. En este caso vamos a utilizar el botón, que como su nombre lo dice es un botón, entonces le vamos a dar clic ahí. Vean acá, se me puso la cruz así como chiquitita. Yo voy a posicionarme y voy a hacer, voy a marcar en estas casillas de la J3 a la K5 para que el botón quede ubicado ahí. Ahí ya no me lo puso. Ay, 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 ¿qué hice? Sí, sí me lo había puesto. Bueno, voy a volverlo a hacer. Acá, el botón. ¿Ve? Qué raro. Ya voy a hacer el botón. Acá de la J3 a la K5. Y entonces me sale esta ventana. Donde vean que en esta ventana lo que me despliega son las subrutinas que yo he declarado. Aquí no me va a desplegar funciones. Porque nuevamente las funciones me devuelven un valor que tiene que ser asignado a una celda o una variable. Entonces me van a aparecer cuando estoy asignándole valores a las celdas, pero no me van a aparecer en estos objetos. En estos objetos me van a aparecer solo las subrutinas. Entonces, en este caso yo voy a escoger procesar ventas, que es la que yo quiero que se ejecute cuando el usuario haga clic ahí. Aquí le voy a dar a aceptar. Mientras el botón se le vean estos puntos alrededor, significa que está en modo de diseño. En modo de diseño yo puedo cambiarle el texto y no se va a ejecutar la macro que tiene asignada. Entonces, digamos ahí, yo le voy a poner procesar ventas. Cuando yo le haga clic afuera, ya el botón va a estar activo. Entonces, cuando yo le haga clic, ya me las va a ejecutar. Ahí está. Todo completamente calculado en un solo botón. Entonces, vean que uno puede decir a veces, pierdo más el tiempo haciendo la función, haciendo la subrutina, ¿verdad? Que viniendo a hacer el cálculo acá. Pero vean que una vez hecha, para cualquier archivo en el que ustedes tengan que hacer esto mismo, simplemente ya la macro está hecha, solo le hacen el clic y se calcula automáticamente. Ok, con esto se termina la práctica de hoy, me parece. No sé si tienen preguntas. Profe, perdón, ¿puede poner de nuevo donde estaba haciendo como la programación de Sí, subrutinas? claro. Gracias. Ahí está. Vean que aquí lo que hay que entender muy bien es cómo asignar los valores, ¿verdad? Cómo funciona este trim, que les quede bien claro. Y que es muy importante también la propiedad value, para que quede bien asignado el valor. Ah, otra cosa que quería enseñarles, vean que cuando lo hacemos de esta forma, aquí los contenidos no tienen las funciones. ¿Se acuerdan que la vez pasada, si aquí que veíamos, digamos, calcular periodo de la 3? En cambio, cuando escribimos el valor así directamente, no solo aparece el valor resultante. No aparece cuál es la macro que se hizo para calcular ese valor. ¿A todos les corrió? Natalia, ¿cómo te está yendo con la computadora de laboratorio?
Profe, es que vieras que me dio pena seguirle preguntando, pero es que cuando ya entré, o sea, ya me funcionó y todo, y ya como que había reservado el asunto, después como que me daba una información, pero no sabía como exactamente cómo entrar a la compu, bueno, al asunto. Pero entonces no pudiste entrar a trabajar en la computadora del laboratorio. No, la del laboratorio no. Y para el O sea, examen, es que tengo una compu prestada ahorita que es de mi papá, pero sí quería como llegar a instalarlo. Bueno, o sea, hacer eso para que sea más fácil porque es de mi papá la compu, entonces es prestada, no es mía. ajá. Pero entonces sí tenía la duda de cómo hacerlo después o sea, que ya uno como que le va a conectar, pero que le lanza como una ventanita y le dice como que Tenés que reservar una computadora. no, eso ya como que ya lo había reservado y como que ya podía conectarme porque ya, Ajá. ajá, pero después como que no sabía como a dónde meterme porque, o sea, ya le enseñé, ya le leo lo que me mandaba, el mensaje que me mandaba. Porque en buena teoría, si te conectas, si se la reservó y entraste a la conexión, ya ibas a tener de como la pantalla en Windows y ahí estaba el Excel para usarlo y ya eso era normal. Es que, digamos, me decía como, notas para usar este entorno, dice, para conectar este equipo utilice la aplicación de escritorio remoto de Windows. Entonces era lo que me decía. Entonces dice, para conectarla a la reservación, use la escritorio remoto para Windows y después me decía el nombre del equipo, usuario y contraseña, pero no sabía cómo, a dónde conectarme o qué hacer, qué es eso de escritorio remoto para Windows o cómo entrar a eso, no sé. Acá, no, pero vos tenés Mac, ¿no? Ujú. No, en la Mac no es necesario. Es que, por ejemplo, aquí en Windows, yo me vengo acá donde está esta lupa, yo le doy conexión a escritorio remoto, entonces yo puedo abrir esta, pero en Windows. Ah, Y porque ya ese fue ahí, como el por mensaje que me tiró. exactamente. Y entonces ya ahí yo hago toda la conexión y ya me conecto allá. Pero en Mac, voy a ir Sí, no sé. Pero me dio pena volver a preguntarle. no. Digamos, si para el examen vas a usar la computadora de tu papá y puedes usarla bien, no hay ningún problema. Lo que me preocupa es que me digas que para de hoy en 8 no puedes entrar porque Ah, de no, la no, o idea sea, del laboratorio. digamos, yo se la puedo estar como pidiendo prestada y así, pero es como incómodo, ¿verdad? Porque no es como la compu de uno con las cosas de uno, entonces, eh, nada más es como eso. Pero sí, digamos, de esa parte no sé cómo qué más hacer. Si quieres, se lo envío por mensaje, profe. Sí, está bien para revisarlo. Ujú. Sí, es que yo pensé como que uno le daba como conectar y no sé, como que lo manda directamente, pero al parecer tenía que ser algo más. Ya se lo envié, profe. Ajá, ok, perfecto, gracias. A Los usted. demás, ¿cómo les fue con bueno, a todos, ¿verdad? ¿Cómo les fue con la macro? Bueno, Sí, asumo que bien. a Sí, mí me la corrió, profe, bien. perfectamente, qué dicha. Sí. Ok, bueno, no, entonces estamos ahorita. Voy a cerrar la clase, la grabación. No sé si alguien se quiere quedar, si alguien quiere ver. Profe, sí, una pregunta. Ajá. ¿Usted se recuerda que yo le había preguntado por una función de contabilidad? No sé si se acuerda. Sí, vos me preguntaste por una, Ajá. pero sí. Sí, ¿cómo? O sea, yo creo que con lo que sé ahora tal vez sí puedo hacerlo, pero no sé cómo hacer como para que se asigne un valor en una celda y luego en otra. O sea, como que lo encuentre, pero no sé cómo hacer como para que se asigne un valor en una celda y luego en otra. O sea, como que lo encuentre, pero no sé cómo hacer como para que se asigne un valor en una celda y luego en otra. O sea, como que lo encuentre, pero no sé cómo hacer como para que se asigne un valor en una celda y luego en otra. O sea, como que lo encuentre,
y luego que lo ponga ahí, y cómo le digo que luego el que sigue que lo encuentre, que lo ponga abajo. Mira, ahí sería, tenés que llevar una variable de memoria que te cuente las filas de donde está leyendo los montos, ¿verdad? Ujú. Y tenés que tener otra que es donde los vas escribiendo. Vos tenías varias columnas también ahí, que dependía de qué era, de si era efectivo, de si era... Ajá, Era sí, eso, ¿verdad? el debe y el haber, sí. El debe y el haber. Ok, entonces digamos, tendrías que llevar un contador de las filas del debe y un contador de las filas del haber donde vas a escribir. Ujú. Entonces empezás a leer donde estás leyendo los datos, valga la redundancia, y ahí de repente decía efectivo, ¿verdad? Entonces, donde vos comparás con el contenido de la celda con efectivo, ya sabes que lo tenés que pasar al otro lado. Ujú. Y en ese, entonces, tenés que hacer el condicional para revisar si es en el debe o en el haber, y entonces lo escribís en la fila del debe o del haber, pero las de escritura, y esa fila la incrementás y después seguís leyendo con la de lectura. Ok. Ok. Creo que sí la agarré. Voy a intentarlo un día Intentar de y estos. cualquier cosa ahí me decís. Ok. Ujú.